En la sesión de hoy reconoceremos las ideas del nacionalismo y romanticismo y su influencia en el proceso de consolidación de los estados nacionales en Europa. Les compartiré un fragmento adaptado de la obra Annabel Lee de Edgar Allan Poe. Preparen su imaginación y recreemos juntos con la siguiente obra literaria los inicios de la corriente del romanticismo. Y dice así: fue hace ya muchos años, en un reino junto al mar, habitaba una doncella a quien tal vez conozcan por el nombre de Annabel Lee. Y esta dama vivía sin otro deseo que el de amarme y de ser amada por mí. Yo era un niño y ella una niña en aquel reino junto al mar. Nos amamos con una pasión más grande que el amor, yo y mi Annabel Lee, con tal ternura que los alados serafines lloraban rencor desde las alturas. Y por esta razón, hace mucho tiempo, en aquel reino junto al mar, un viento sopló de una nube, helando a mi hermosa Annabel Lee. Sombríos ancestros llegaron de pronto y la arrastraron muy lejos de mí, hasta encerrarla en un oscuro sepulcro, en aquel reino junto al mar. Los ángeles, a medias felices en el cielo, nos envidiaron, a ella, a mí. Sí, esa fue la razón, como los hombres saben, en aquel reino junto al mar, y de que el viento soplase desde las nocturnas nubes, helando y matando a mi Annabel Lee. Pero nuestro amor era más fuerte, más intenso que el de todos nuestros ancestros, más grande que el de todos los sabios. Y ningún ángel en su bóveda celeste, ningún demonio debajo del océano, podrá jamás separar mi alma de mi hermosa Annabel Lee. Pues la luna nunca brilla sin traerme el sueño de mi bella compañera, y las estrellas nunca se elevan sin evocar sus radiantes ojos. Aún hoy, cuando en la noche danza la marea, me acuesto junto a mi querida, a mi amada, a mi vida, mi adorada, en su sepulcro, junto a las olas, en su tumba, junto al rugiente mar. Hasta aquí la lectura. ¿Qué les pareció? Como pudieron escuchar, el surgimiento del romanticismo fue una corriente que exaltó los sentimientos y las emociones que hasta mediados del siglo XIX no se le había dado la suficiente atención. En este sentido, el romanticismo surge como reacción revolucionaria contra la razón, confiriendo prioridad a los sentimientos. Comenten sus reflexiones con sus familiares. Les reitero que en la vida es fundamental leer para conocer. Como recordarán, por las sesiones anteriores, las ideas liberales viajaron por todo el continente europeo, desencadenando movimientos y revoluciones liberales que cambiaron la forma de pensar de las personas. Durante las primeras décadas del siglo XX, el nacionalismo fue una ideología asociada a movimientos de liberación nacional, como la lucha de checos y húngaros contra el dominio del Imperio Austriaco. Pero para guiarnos a lo largo de la sesión, les sugiero considerar las siguientes preguntas. ¿Qué es el nacionalismo y cómo surge? ¿Cómo impactó el sentimiento nacionalista en Europa en la segunda mitad del siglo XIX? ¿Qué es el romanticismo y cuál es su relación con el nacionalismo? En la segunda mitad del siglo XIX, el nacionalismo se relacionó con los intereses de la burguesía, grupo social que se benefició del poder político adquirido. El concepto de nacionalismo surge como una ideología y movimiento sociopolítico que floreció junto con el concepto moderno de nación, propio de la edad contemporánea. Sus orígenes se remontan a las circunstancias históricas de la llamada Era de las Revoluciones, que abarcó movimientos como Revolución Industrial, Revolución Francesa, Revolución Burguesa, Revolución Liberal y los movimientos de independencia de las colonias europeas en América, desde finales del siglo XVIII.
Este movimiento intentaba generar un sentido de pertenencia en los ciudadanos de una misma nación. Si bien podemos encontrar precedentes de lo que sería un nacionalismo en ciertas reacciones en contra del feudalismo por parte de una naciente burguesía. El concepto de nacionalismo se asocia al surgimiento de los estados como centro de organización social y política. Para conocer un poco más sobre el nacionalismo, veamos y escuchemos el siguiente video. Ahora estamos muy acostumbrados a oír hablar de naciones, pero esa idea es relativamente nueva. Es a partir de la Revolución Francesa que comenzó a tomar forma la idea de nación, como consecuencia de la difusión de los ideales de libertad e igualdad por toda Europa. Tras la derrota de Napoleón en 1815 y el regreso de los regímenes absolutistas en casi toda Europa, las ideas nacionalistas se convirtieron en un factor de conflicto durante todo el siglo XIX. Los liberales nacionalistas se habían dado cuenta de que sus aspiraciones solo podrían llevarse a cabo si derrotaban a los regímenes absolutistas. En su origen, estos primeros movimientos nacionalistas surgieron vinculados al liberalismo. Era la época en que la libertad guiaba al pueblo. Pero durante la segunda mitad del siglo XIX, el nacionalismo se convirtió en un movimiento conservador y en una de las ideologías básicas en la expansión imperialista. Pero vamos por partes. Entre 1876 y 1915, la expansión y colonización estuvieron impulsadas principalmente por el desarrollo de la industria, ya que el sistema capitalista cada vez requería mayor cantidad de materias primas. Esta etapa histórica se conoce como imperialismo, es decir, se trataba del reparto del mundo entre algunas naciones como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, entre otros. El mundo literalmente se dividió entre fuertes y débiles. Aproximadamente una cuarta parte de la superficie del planeta estaba repartida en colonias entre media docena de estados. Así lo explicaba el historiador francés Maurice Creuset. El europeo que abre un atlas en 1914 mira con orgullo la extensión de su dominio territorial. Este comprende la casi totalidad de África y de Oceanía, la mitad de Asia y la cuarta parte de América. Están con Europa el 60% de las tierras emergidas y sobre estas tierras el 50% de la humanidad. Y según el empresario y colonizador inglés Sir Cecil Rhodes, el imperialismo era necesario. Así narraba su experiencia. Estaba ayer en el East End y asistí a una reunión de desempleados. Escuché fuertes discusiones. No se oía más que un grito. ¡Pan! ¡Pan! Cuando regresé a mi casa, me sentí todavía más convencido de la importancia del imperialismo. Para salvar a los 40 millones de habitantes de Gran Bretaña de una mortífera guerra civil. Nosotros, los colonizadores, debemos conquistar nuevas tierras para instalar en ellas el excedente de nuestra población y encontrar nuevas salidas a los productos de nuestras fábricas. Es decir, el imperialismo estimuló la conquista de otras naciones como una forma de disminuir el descontento social. El dominio de una nación sobre otras por medio de la fuerza se justificó a través del nacionalismo, por el hecho de considerar a una cultura superior al resto, y que el dominio sobre la cultura inferior le proporcionaba mejoras intelectuales. En la Europa de la segunda mitad del siglo XIX, el sentimiento de superioridad unía a los hombres blancos, ricos y pobres. En 1885, en París, Jules Ferry dijo ante la Cámara de Representantes: «La colonización es la fuerza expansiva de un pueblo. Es la sumisión del universo o de una gran parte de él, a su lengua, a sus costumbres, a sus ideas y a sus leyes. Un pueblo que coloniza es un pueblo que pone los cimientos de su grandeza y de su supremacía futura». Estas ideas fueron muy populares. Así, el nacionalismo, que comenzó como una fuerza liberadora, se convirtió en la justificación para que algunas naciones se impusieran por la fuerza sobre otras.
bajo el argumento de que así mejorarían sus condiciones sociales y culturales. Retomando el video anterior, podemos decir que el nacionalismo tiene su origen a finales del siglo X y VIII, en la época de las revoluciones liberales y los primeros movimientos independentistas de las colonias. La ideología nacionalista surge como respuesta a la legitimidad del poder, que después de las revoluciones liberales pasa a estar representado por el Estado, elemento político en lugar de las monarquías y los derechos dinásticos. En este sentido, nos podríamos preguntar, ¿cuál es el objetivo del nacionalismo? En respuesta, podemos decir que la demanda y la defensa del ideal de nación se encuentra resumida en estos 4 puntos. 1. La nación es la base para la conformación del Estado, principio de soberanía nacional. 2. Se plasma en una unidad geográfica delimitada por fronteras naturales. 3. Emana de la voluntad de un pueblo consciente de su identidad. 4. Este pueblo comparte elementos comunes como historia, lengua, etnia, religión. Todo nacionalista ve en estos puntos la base ideal sobre lo que debería de ser su nación. De acuerdo con lo antes mencionado, ¿se han preguntado a qué se refiere el término Estado-nación? El término natío significó comunidad de personas unidas por un origen común. En la historia puede referirse tanto a grupos humanos que se iban asimilando en reinos como a naciones sin Estado. Pero hasta las revoluciones antiabsolutistas no pudo hablarse de conciencia nacional. Además del origen, se exige que la nación esté asentada sobre un territorio concreto, sobre el que se posee el derecho de establecer una estructura política soberana. El término Estado es más jurídico-constitucional. Es un concepto que hace referencia a un conjunto de instituciones públicas que administran un territorio, con medios para asegurar la obediencia a las normas y para extraer los recursos necesarios para la realización de sus tareas. Seguido de ello, podemos definir al Estado-nación como una estructura política. En resumen, podemos decir que el Estado-nación es la combinación de 2 entidades. La nación es un pueblo o un conjunto de personas que comparten una identidad colectiva, llamada nacionalidad, y el propósito de seguir formando parte de ella. Mientras que el Estado se configura cuando ese pueblo ejerce su soberanía en un territorio y bajo un gobierno propio. El Estado, pues, es un país independiente y la nación es producto de la autopercepción de una colectividad. Es necesario que cada persona perciba en sí misma un común denominador que la une a otras, sea una lengua, una etnia, una cultura en general, un pasado común, una serie de valores, un proyecto de futuro o una combinación de esos factores. Una vez que un conjunto de hombres y mujeres se imaginan como poseedores de la misma identidad nacional, entonces hay una nación. En este sentido, los elementos que integran un Estado-nación son los siguientes. Número 1. Territorio. El territorio es la condición previa, fundamental y más necesaria para la aparición del Estado. No hay que olvidar que los estados existen siempre ligados a una realidad material, porque está muy vinculado al control de qué recursos se explotan y cómo son procesados y comercializados. Número 2. Población. Tal y como hemos visto, la población también es un elemento imprescindible para que puedan existir los estados. Además, es necesario que ésta sea relativamente numerosa, porque de otra manera apenas se tendría posibilidad de crear un marco de comercio, asignación de propiedad privada e influencia política o militar. Número 3. Gobierno. Tal y como hemos visto, un Estado es una forma de organización social y de organización política.
El gobierno es la entidad en la que se concentra la gestión y toma de decisiones sobre esta última. Número 4. Soberanía. La soberanía es el consenso acerca de quién decide qué sobre qué territorio. Es, en resumidas cuentas, el poder supremo del que emanan todos los demás, y por ello va relacionado con la noción de la autoridad. Número 5. Lengua. Toda nación posee una lengua oficial en la que se encuentra escrita su burocracia, su código jurídico y sus documentos históricos, y con la cual su población se identifica. En algunos casos, las lenguas oficiales pueden ser variadas, dado que en un mismo país puede haber más de una cultura. Pero siempre se tiene alguna por predominante, por encima de las demás. Número 6. Cultura. Toda nación debe tener un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. Número 7. Religión. Asimismo, todo Estado-nación debe tener un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. A lo largo del siglo XIX cobró auge el nacionalismo, la idea de que una comunidad que compartía lengua y tradiciones dentro de un mismo territorio tendría el derecho a conformar un Estado. Al mismo tiempo que en los grandes imperios hubo movilizaciones nacionalistas que aspiraban a formar nuevos estados independientes, también hubo en Europa regiones que estaban fragmentadas a pesar de tener una lengua común y que aspiraron a conformar un estado más fuerte. Fue el caso de la unificación de Italia y Alemania en la segunda mitad del siglo XIX, que se conformaron como naciones para adquirir fuerza y competir con las otras potencias que por aquellos años se habían lanzado a la adquisición de colonias en el resto del mundo. A partir de 1870, el nacionalismo se convirtió en un movimiento que enaltecía la historia, la lengua, la religión y la cultura compartida por un pueblo, para fortalecer sus lazos de unidad. También se relacionó con los intereses imperialistas, lo cual fomentó la rivalidad entre las naciones, dando paso a los conflictos que desencadenaron años después en la Primera Guerra Mundial. Interesante, ¿verdad? Acompáñenme a ver y escuchar el siguiente video para sumergirnos en los orígenes del romanticismo y su relación con el nacionalismo. El romanticismo fue un movimiento artístico, cultural e ideológico que comenzó a finales del siglo XVIII y se desarrolló a lo largo del siglo XIX. Los artistas románticos fueron portavoces de una nueva actitud ante la vida. Comenzaron a apreciar más al individuo frente a la universalidad propuesta por la Ilustración. Hablaban del amor, la libertad y la lucha por la emancipación de las naciones. El romanticismo inspiró los movimientos revolucionarios y se vinculó con los ideales nacionalistas de quienes buscaban formar repúblicas que sustituyeran a las monarquías. Sus seguidores desarrollaron un feroz individualismo, pero al mismo tiempo defendieron la unión incondicional y la entrega a la patria. Estas ideas tuvieron gran influencia en los procesos de unificación de Italia y Alemania. Después de la Revolución, Francia experimentó una época de persecuciones políticas, incertidumbre e inestabilidad, que fue conocida como la Era del Terror, con Robespierre como gobernante. Como consecuencia, el pueblo se decepcionó profundamente, ya que las promesas de libertad, igualdad y fraternidad que se originaron desde la Ilustración no se estaban cumpliendo. Este sentimiento de desengaño se extendió por toda Europa y en Alemania dio origen al movimiento Sturm und Drang, que significa tormenta e ímpetu,
corriente literaria que ponía énfasis en la naturaleza y la fuerza de los sentimientos. Entre sus principales representantes se encuentran escritores como Goethe y Schiller, cuyo poema Oda a la Alegría inspiró a Beethoven para componer su 9ª sinfonía. Gozosos como los astros que recorren los grandiosos espacios celestes, transitad, hermanos, por vuestro camino alegremente, como el héroe hacia la victoria. La música aportó mucho al nacionalismo alemán. Felix Mendelssohn expuso la necesidad de dotar a la música alemana de una identidad nacional propia. Reivindicó la tradición musical alemana que propició la veneración y el respeto hacia los compositores de la escuela vienesa como Haydn, Mozart y sobre todo Beethoven. Y la búsqueda de las raíces principalmente en Bach. Por otro lado, se propuso un arte alemán capaz de regenerar a la sociedad a través de la música. El pensamiento romántico, su vocación idealista, la idea de la justicia de esta causa y la creencia en una superioridad moral de Alemania y de los alemanes se había de convertir en el motor de la unidad nacional. En el caso de Italia, este movimiento cultural promovió la idea de la unidad territorial. El Risorgimento partía de la añoranza por un pasado común y glorioso. La literatura y la distribución de panfletos contribuyeron a difundir la idea de pertenencia a un colectivo y exaltaban los principios patrióticos. Novelistas como Alessandro Manzoni impulsan a los italianos, a través de sus obras, a realizar el sueño de la unidad y exaltan el resurgimiento de la patria. También destacó la actividad de los músicos como Giuseppe Verdi, partidario de la unidad y autor de varios himnos nacionalistas. El romanticismo, especialmente la literatura romántica, enfatizó las sensaciones, las emociones y el individualismo, aunque le daba gran importancia a la vida interna como una forma de rebelarse ante los mandatos establecidos por la clase media. La rebelión individual que defendían los románticos buscaba la transformación social. El pensamiento romántico influyó en las ideas nacionalistas, que se convirtieron en un gran movimiento cultural y político de su época, con una difusión y vitalidad que ninguna ideología había conseguido hasta aquel momento. El nacionalismo estuvo ligado al romanticismo, un movimiento basado en la exaltación de los sentimientos como reacción contra la razón, promovida por la Ilustración como único medio para conocer la verdad. El romanticismo, que surge en el siglo XIX como corriente filosófica y literaria en Alemania, supone la negación de la Ilustración y de su principio clave, la razón. Para los románticos hay muchas cosas que no pueden ser entendidas por la razón y la ciencia. Por otro lado, se considera que el romanticismo nació como defensa del sentimiento y de la imaginación frente a la razón, el análisis y la especulación, pero sin los cuales no hubiera podido existir. Así, el romanticismo ha sido presentado como el conjunto de movimientos intelectuales que, a partir de fines del siglo XVIII, hicieron prevalecer el sentimiento sobre la razón y la imaginación, por encima del análisis crítico. Subrayan la peculiaridad de las personas y las singularidades de naciones y pueblos, y el ahondar en esas peculiaridades lleva al nacionalismo a la consecución de la libertad o independencia de la nación. Darán mucha importancia a la lengua como base de la nación, como principal rasgo que une a todos sus componentes. El filósofo alemán Johann Fichte, 1762-1814, decía que quienes hablan la misma lengua constituyen un todo que la naturaleza misma ha unido de antemano con múltiples vínculos invisibles. El romanticismo surgió en un contexto muy específico que coincidió con la independencia de Estados Unidos de América, 1776, y la Revolución Francesa, 1789. Ambos sucesos demostraron que el poder de los monarcas no era ni divino ni eterno, y por su parte abrieron la posibilidad de organizar
una nueva sociedad bajo los valores de libertad y de justicia. Los principios del romanticismo fueron una ruptura con el orden, el equilibrio, la mesura y la racionalidad del neoclasicismo. Propusieron la libertad creadora, la audacia, la rebeldía y el rescate de las tradiciones populares como una manera de renovar la forma en que se percibía la vida. Además, en oposición a las ideas racionales que condenaban toda forma de creencia mística o mágica. Los románticos propusieron una relación con la naturaleza similar a la que existió durante la Edad Media. El romanticismo se caracterizó por, número 1, la exaltación de los valores del yo, de la subjetividad y las emociones por encima de la razón y del clasismo. Número 2, la valoración de lo fantástico y lo folclórico. Número 3, la proposición del genio del artista como creador de un universo propio e irrepetible. Número 4, la valoración de la originalidad y la creatividad. Número 5, la búsqueda nostálgica de paraísos perdidos. Número 6, la valoración de la obra imperfecta e inacabada. Número 7, la valoración de lo exótico y lo extravagante, de lo feo y lo monstruoso, alejándose de la perfección clásica. Número 8, la exaltación de la naturaleza y el campo, comprendidas como la pureza, por encima de la civilización y la ciudad, comprendidas como la corrupción. En política, el romanticismo se identifica con el liberalismo, constituyéndose en una réplica de la sociedad burguesa frente a los excesos del absolutismo monárquico, pero al mismo tiempo combate la anarquía de la revolución popular, pues el romántico, a la vez que lucha por la libertad, quiere una sociedad estable. La transición del siglo de las luces al siglo XIX fue fundamental para que se diera el pensamiento romántico, al tiempo que la revolución industrial cambió el ritmo de la vida cotidiana, incrementó la velocidad a la que se producían, transportaban e intercambiaban las mercancías, incluidas las ideas contenidas en libros y revistas. Ahora sabemos que el nacionalismo es una ideología política relativamente moderna que tuvo sus orígenes a finales del siglo XVIII, en la época de las revoluciones liberales y en los primeros movimientos independentistas, cuyo objetivo es la defensa del ideal de nación. El nacionalismo se convirtió en un movimiento que enaltecía la historia, la lengua, la religión y la cultura compartida por un pueblo, para fortalecer sus lazos de unidad. Asimismo, se relacionó estrechamente con el romanticismo, el cual exaltaba los sentimientos y las emociones, como reacción contraria a la razón, como medio único para conseguir la verdad. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.